¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. En este video vamos a bosquejar la lección que a lo largo de esta semana hemos venido estudiando. No es un comentario más, sino un bosquejo con matices de comentario de todo lo que estudiamos esta semana. Estamos ya en el 10º estudio y esta lección pues titulaba Lograr lo impensable. Una vez más, permítame darle la bienvenida al bosquejo de esta 10ª lección. Vamos a comenzar este bosquejo con la introducción o motivación, pero antes de ello les pido por favor que me disculpen y entiendan el cántico de los gallos que irán acompañando todo este bosquejo. Espero que no nos distraigan demasiado. Bueno, comencemos. En la lección encontramos una historia muy interesante, el relato de Lou Fok, un ciudadano chino que se hizo cristiano, pero que en este proceso de transformación, pues él llegó a sentir verdadera compasión por sus compatriotas chinos que estaban trabajando como esclavos en las minas del África. Esta realidad llevó a Lou a tomar una decisión muy fuerte y una decisión muy marcada y determinada por el amor a sus compatriotas, y es que se vendió como esclavo por 5 años para trabajar en las minas en África. La historia que tenemos pues finaliza con la muerte de Lou Fok. Sin embargo, esa muerte no fue una muerte vacía, sino que antes de que este hombre muriera, logró que por lo menos 200 personas se liberen de la esclavitud del pecado. Una linda recompensa y una historia muy motivadora, podríamos decir. Ahora, esta historia obviamente fue motivada e inspirada en el relato que vamos a estudiar este día, en la profecía y el sacrificio que hizo Cristo por todos nosotros. Lo que hemos estudiado esta semana pues tiene que ver con el Mesías y su ministerio para salvarnos. Vamos a ver todo esta profecía con estos 3 objetivos. En primer lugar, vamos a estudiar la presentación de la obra del Mesías que hace Isaías. En segundo lugar, estaremos viendo el sufrimiento del Mesías. Y en el tercer objetivo, estudiaremos la importancia de creer, la importancia para nosotros. Muy bien, con estos 3 objetivos vamos a trabajar en este bosquejo. Muy bien, trabajemos con el primer objetivo, la obra del Mesías. A medida que vamos leyendo el libro de Isaías, encontramos que este profeta describe el ministerio de Cristo, aunque de una manera general, pero describe, obviamente no a la altura de los evangelios, pero hace una introducción de cómo iba a ser la obra de Cristo. Por ejemplo, en Isaías 7:14, el profeta anunciaba el nacimiento virginal de Cristo. No es el único, pero por ejemplo le pone inicio aquí con un nacimiento sobrenatural. En Isaías 9:6 encontramos que Cristo iba a descender del linaje real, y eso sabemos que ocurrió. Tanto José como María eran descendientes del linaje de David. Entonces, por las venas, por así decirlo, de Cristo, corría sangre del linaje real, y Isaías lo había profetizado. Luego encontramos un ministerio que restaura a Israel con su Señor, Isaías capítulo 11. Pero hemos visto que esta restauración tiene matices espirituales, es decir, vuelve a relacionar a la humanidad, a su pueblo, con su Creador. Por supuesto que en Isaías 42 también encontramos un ministerio silencioso de Cristo, un ministerio humilde de parte de nuestro Señor. Y vamos a detenernos aquí, en esta parte de la introducción o la descripción del ministerio del Mesías, puesto que de esto se amplía un poco más en Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 10. Aquí encontramos una descripción interesante de este ministerio, del ministerio de Cristo, considerando estos 3 puntos. En primer lugar, la humildad que Cristo siempre reflejó en su obra. Y esto también lo decía en Isaías 42, cuando se anunciaba que Cristo no iba a ser una persona que iba a gritar, iba a ser altanera, iba a llamar la atención de las personas. Cristo no hizo eso, al contrario, fue muy humilde en todo su ministerio. Cristo se presenta como un Mesías que escucha a las personas. Dios me ha dado oído para escuchar, para estar atento al clamor
de las personas, para ayudarlas, para dar aliento, para animarlos y para traerles esperanza. Entonces podemos colocar estos 3 puntos que caracterizaban la obra de Cristo, y por supuesto que puedes colocar muchos más, pero personalmente quise resaltar estos 3 aspectos sobre el ministerio de Cristo. Y esto, como vuelvo a repetir, está en Isaías 50. Ahora, en el capítulo 50, recordarás si has analizado, presentan otros detalles que lo vamos a ver en el siguiente objetivo. Pero ahora vemos cómo el profeta Isaías está introduciendo la obra de Cristo. Esta introducción, esta descripción, es una forma de preparar al lector. ¿Para qué? En primer lugar, para estar seguros de que lo que estamos viendo en Isaías y lo que hemos leído en los evangelios sobre Cristo, pues precisamente hablan sobre el Mesías y que no hay otro Mesías. Para estar seguros de lo que iba a ser el Salvador y cómo se cumplió en la vida de Cristo. En primer lugar ello. En segundo lugar, porque luego de este ministerio iba a venir un punto de quiebre para que podamos entender esto, y tiene que ver con el sufrimiento del Mesías, y esto está en los capítulos 52 y 53, y vamos a tener ese quiebre en la obra de Cristo, un ministerio que obviamente estuvo caracterizado también por el hostigamiento de los líderes, pero iba a culminar, por así decirlo, en el sufrimiento del Mesías. Entonces, así nos presenta Isaías la obra de Cristo, pero al mismo tiempo nos prepara para el siguiente objetivo, en la cual veremos el sufrimiento del Mesías. Muy bien, como ya lo dijimos, en este segundo objetivo vamos a ver el sufrimiento del Mesías. Y todo esto parte con Isaías capítulo 52:13. En este versículo el profeta anuncia que el ministerio de Cristo iba a ser un ministerio victorioso. Y esto lo sabemos. Las personas comenzaron a seguir a Cristo por lo que vieron en él, no por lo que él decía de sí mismo, sino por todo lo que vieron. Los niños se pegaban a Cristo y una gran multitud de personas de todas las clases e inclusive nacionalidades comenzaron a seguir a Cristo. Por supuesto que esto ya lo había profetizado el Antiguo Testamento con el deseado de todas las gentes. Entonces, hubo un ministerio victorioso porque Cristo comenzó a mostrar el amor de Dios, el reino de los cielos, ayudó a las personas, liberaba a los que estaban esclavizados con el pecado, curaba a los enfermos, había personas que recibían el evangelio, comenzó una transformación en muchas personas y en el mundo. Su ministerio era victorioso y esto lo decía el profeta Isaías. Sin embargo, en ese contexto, pues los líderes del pueblo no se sentían cómodos y rechazaban toda clase de idea de que un Mesías tenía que hacer eso, y se comenzó a forjar los celos, la envidia y el desprecio por Cristo, y esto está en todos los evangelios. Todo este conjunto de rechazo, de celos hacia Cristo, toman mayor dimensión en el capítulo 53, pues rechazan al Mesías. Isaías 53 dice eso, iban a rechazar, ya que para los judíos, para los líderes y aún ahora para muchos judíos, el capítulo 53 no describe la obra del Mesías. El capítulo 53 describe otras cosas como el sufrimiento del pueblo, pero no la del Mesías. En consecuencia, rechazaron la identidad del Mesías y tal como estaba profetizado en Isaías 56, iban a maltratarlo. Cristo se entregaba como ofrenda, pero ellos, no contentos con tener prisionero a Cristo, comenzaron pues a ultrajarlo, y por eso este versículo dice: mi rostro será mancillado por ellos. Lo abofetearon, lo escupían, golpearon, se burlaron de Cristo, porque, bueno, en primer lugar, recuerden, había un celo enfermizo en ellos, había una envidia y un desprecio diabólico, porque detrás estaba el enemigo, y en su afán de cuidar la aparente salud espiritual del pueblo, decían que este no puede ser el Mesías. Por eso lo condenaron, por eso lo entregaron a la muerte. Y eso es lo que dicen los versículos 4 al 6, fue entregado. Y tanto los líderes como el pueblo
pues, o muchos del pueblo, no todos, entendieron que Cristo, al estar clavado en la cruz, estaba siendo azotado y herido por Dios. Porque decían, no puede el Mesías caer tan bajo, ser tan humillado y ser maldito al estar clavado en una cruz. Y como ya estudiamos y explicamos en su momento, la Biblia decía que aquel que estaba colgado de una cruz era maldito por Dios, y eso es lo que decían estas personas, estos dirigentes, que el Señor Jesús estaba siendo azotado y herido por Dios. Entonces vemos aquí una descripción del sufrimiento del Mesías, algo que estaba profetizado en Isaías 53. Sin embargo, si nosotros entendemos que todo esto pasó porque Dios nos amaba a nosotros, estamos entendiendo quizá la mitad, porque aquí es importante cuestionarnos y hacernos una pregunta. ¿Por qué Cristo pasó todo esto? ¿Por qué Dios permitió que su Hijo afrontara todo este cuadro de sufrimiento? Y un sufrimiento atroz, un sufrimiento humillante. ¿Por qué lo hizo? Bien, para entender esto vamos a retroceder en la historia hasta la situación de Adán y Eva. En Romanos capítulo 5, sobre Adán y Eva, sobre todo en el caso de Adán, el apóstol Pablo escribe que por Adán entró el pecado al mundo. Es interesante que no habla de Eva, ¿verdad? Porque la que comió primero el fruto fue Eva. Pero esto es un punto para comentar en otro momento, que espero que lo hagamos. Bueno, también depende del interés de ustedes. Pero Pablo relata que el pecado ingresó por Adán, y por Adán entró el pecado a todo el mundo, y en consecuencia con el pecado de Adán entró la muerte. Entonces, miren, cuando Adán peca y Eva peca, se condenan a muerte, y todos sus descendientes de ahí en adelante heredan la naturaleza pecaminosa, es decir, nacemos con la tendencia natural a pecar, y al mismo tiempo estamos condenados a la muerte. Romanos 6:23 lo dice. La paga del pecado es la muerte, y todos estamos condenados a muerte, pues no existe un solo justo. Romanos 3:10, Romanos 3:23, no hay una sola persona justa. Por eso es que todos estamos condenados a la muerte. Ahora, de acuerdo a Levítico 5:6, para que haya una remisión del pecado, era necesario entregar una ofrenda expiatoria, una ofrenda que pague la deuda que nosotros hemos adquirido con Dios, una ofrenda restitutoria, decía la lección y la palabra en hebreo. Solo que para que esa ofrenda sea efectiva, tenía que ser una ofrenda perfecta, una ofrenda sin manchas. Y acá viene un gran problema. Recuerden que no existe persona sin pecado en este mundo. En consecuencia, no existía ofrenda que pueda pagar esa deuda, porque todos tenemos la mancha del pecado. Por eso era necesario que Cristo muriera por todos nosotros. Isaías 53:6 dice, porque todos nos descarriamos. Y el versículo 10 añade que así Cristo, no nosotros, sino Dios, pagó nuestra deuda con esa ofrenda que era Cristo. Es decir, ¿por qué Cristo tuvo que sufrir y pagar su muerte con la muerte en la cruz? Porque así Dios estaba pagando nuestra ofrenda restitutoria por todo el mundo. Él era el único que podía satisfacer las exigencias de su ley, y por eso Cristo murió así. Y me gustaría resaltar esa última parte, las exigencias de la ley de Dios. Hay muchos que andan diciendo que ya la ley quedó clavada en la cruz. ¿Saben? Si la ley pudiera cambiar, si la ley pudiera modificarse, entonces Dios la hubiera modificado para que el pecado no pida como pago la muerte. Pero no. El hecho de que Cristo muriera en la cruz nos enseña de que la ley no puede ser anulada. Su propio Creador no la puede cambiar o anular, y Él tuvo que pagar ese precio. Entonces, a la pregunta, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Recuérdalo siempre, porque Él pagó la deuda que tú tenías con Dios, pagó mi deuda, y la única forma era con su vida en la cruz.
Así finalizamos este segundo objetivo, resaltando el sufrimiento del Mesías en la cruz. Pasemos a ver ahora el último punto. Llegando ya al tercer objetivo, vamos a ver la importancia de creer. Y esta palabra creer es fundamental, porque si no, todo lo que hemos visto antes, por muy bonito que sea, no tiene sentido. Recordemos, Cristo murió por todos. Isaías 53:6 nos recuerda que todos, absolutamente todos, nos descarriamos. En consecuencia, todos estábamos condenados. Y Cristo murió por todos. Juan 3:16 también dice lo mismo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Sin embargo, el hecho de que Cristo muriera por todos no debe ser confundido con el hecho de que todos accedemos a la salvación automáticamente o ya somos salvos automáticamente. Las cosas no funcionan así. Es importante creer. Juan lo dice: y todo aquel que en él crea no se perderá, al contrario, se salvará. Para entender esto, vamos a recordar brevemente lo que Filipenses 3:9 aclara, con el ejemplo de los fariseos, escribas o líderes del pueblo judío. Estos hombres creían que ellos merecían la justicia de Dios o que eran justificados por sus obras, por sus acciones. Recuerden la oración del publicano y el fariseo. Mientras que el publicano se humillaba al punto de decir: Señor, no merezco ni siquiera dirigirme a ti, el fariseo o con orgullo presentaba sus méritos, sus obras a Dios, diciéndole: mira, Señor, yo merezco ser justo porque soy buena persona. Pensar así es un grave error. Por eso en Filipenses 3:9 el apóstol Pablo dice que solo podremos alcanzar la justicia y la salvación no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. Yo no puedo justificarme por mis obras. Nadie en este mundo puede hacerlo. Creer así es negar que yo necesito de Cristo. Claro, porque si yo podría salvarme por mis obras, entonces ¿para qué vino Cristo si yo solo puedo hacerlo? No, yo no puedo alcanzar la justificación, la salvación por mis obras. Pero mis obras reflejan si yo creo en Cristo. Bueno, eso también sería lindo comentarlo con más amplitud en otro video, ¿verdad? Vamos a ver si se dan las condiciones. Ahora, volviendo a nuestro tema. Salmos 32:1 y 2 dice: bienaventurado quien fue perdonado. Y aquí está la clave. No dice bienaventurado el que nunca pecó. Sería lo ideal, pero no podemos, recuerden, porque llevamos una naturaleza pecaminosa. Por eso David dice: bienaventurado el que fue perdonado. Y esta es la clave. Alcanzar el perdón de Dios, humillarnos ante Él, confesar nuestro pecado y decirle: Padre, perdóname. ¿Y cómo obra el perdón en mí? ¿Voy a experimentar algo maravilloso? ¿Voy a experimentar algo especial en ese momento? Muy posiblemente no. Quizás sí haya paz en tu corazón. Bueno, eso creo que sí. Pero fuera de ello tú no vas a experimentar ni euforia, ni gran alegría, no. Entonces, pastor, ¿cómo yo recibo el perdón? Simplemente creyendo. Por eso Isaías 53:1 dice: ¿alguien creerá lo que estamos anunciando? Y por supuesto, nosotros tenemos que decir: yo creo, aquí estoy. No solo creo, también acepto el perdón de Dios, acepto que Él murió en mi lugar. Por eso decía, es importante creer. Si tú no crees, si tú no aceptas que Cristo murió en tu lugar, pues para ti sería en vano todo lo que Cristo hizo, porque no lo aceptas. Al creer y al aceptar que Cristo fue tu sustituto y te regala el perdón, entonces tú entiendes que estás siendo justificado gracias a los méritos de Cristo, no gracias a tus méritos, no gracias a tus buenas acciones. Recuerda, no hay persona perfecta en este mundo. Todos hemos pecado, pero demos gracias a Dios que Él murió por nosotros. Demos gracias a Dios que Él lo hizo todo por nosotros y tú simplemente tienes que creer y aceptar lo que Cristo hizo por ti. Y obviamente vivir agradando a Dios, pero eso lo hace Cristo, y vuelvo a repetir, ese es tema amplio para comentarlo en otro momento. Entonces, es importante creer, muy importante creer
y aceptar los méritos de Cristo. ¿Cuál es tu decisión, querido hermano? ¿Cuál es tu decisión, querido amigo? Creer en nuestro Señor y en sus méritos. Yo te animo a que lo hagas, a que busques el perdón de Dios. Bueno, hemos explorado nuestra lección, ya hemos desglosado muchos puntos y creo que hasta aquí, gracias a Dios, no nos han distraído mucho los gallos. Vamos ahora a resumir nuestra lección como siempre lo hacemos, respondiendo a estas preguntas. En primer lugar, ¿qué otras profecías, aparte de las que hemos estudiado, tú ves que se cumplen en Cristo? ¿Puedes enumerarlas? ¿Existe otra forma de salvarnos? ¿Existía otra manera, otra alternativa para librarnos del pecado? Cual sea tu respuesta, te pido por favor que la analicen. Por último, ¿de qué manera mis acciones reflejan que acepto a Cristo como mi Salvador? Finalmente, les animo a ustedes por favor a tomar esta decisión. Confiemos en Dios, no únicamente de palabra, sobre todo en acciones. ¿Cómo? Alimentándonos de Él cada día y hagamos de Cristo nuestro mejor amigo. Junto a todo esto, hagamos actividades que permitan a otras personas conocer a Cristo y ellas también puedan ser libres de la opresión del pecado. Y por supuesto, te animo a que estudies la siguiente lección que titula Amor a cambio. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.